Muy bien. Un transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a una potencia eléctrica con otro nivel mediante la acción de un campo magnético. Aquí dice, con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna con otro nivel. ¿Qué quiere decir? Que yo transformo de corriente alterna a corriente alterna. Lo único que va a cambiar es la cantidad de potencia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo en el devanado primario le meto una corriente, por ejemplo, vamos a suponer aquí tengo un transformador, que en el devanado primario yo le meto o tengo una tensión de a lo mejor 500 volts y en el secundario ya me arrojaría una tensión ya sea alta o baja tensión. Si fuese más alto, pues ya estaríamos hablando de un elevador de tensión. Si fuese de menor voltaje, pues ya estaríamos hablando, en este caso, alrededor de, por ejemplo, no sé, 60 volts, 120 volts, entonces ya estaríamos hablando de un transformador de alta a baja tensión, por poner un ejemplo. No quiere decir que 500 volts estemos hablando de alta tensión. 500 volts es media tensión todavía, ¿sí? En comparaciones a las altas tensiones, 20 kilovoltios, 60 kilovoltios, etcétera. Bueno, entonces, a esto se refiere que es el cambio de tensión que hay desde el primario hacia dónde, hacia el secundario. En el primario yo puedo tener, por ejemplo, no sé, 120 volts y por acá a lo mejor me está arrojando en el secundario 12 volts, 24 volts, o si estoy elevando la potencia, a lo mejor de 110 a lo que viene siendo en este caso 220, 360, 480, 600 volts. A eso se refiere en la parte de acá, ¿sí? Ahora, la única conexión entre los bobines es el flujo magnético común que se encuentra dentro del núcleo. Eso es completamente cierto. Lo único que tienen en común es únicamente este material ferromagnético, ¿sí? El material ferromagnético sobre el cual está enrollado todos estos devanados o todos estos alambres de cobre formando una bobina. Lo único que los conecta es el campo magnético que están generando entre ellos. Nada más. No tienen contacto físico alguno. Dice, el flujo magnético común que se encuentra dentro del núcleo. Uno de los devanados del transformador se conecta a una fuente de energía eléctrica alterna y el segundo, quizás el tercero, se suministra energía eléctrica a las cargas. El devanado transformador que se conecta a la fuente de potencia se llama devanado primario o devanado de entrada y el devanado de salida y el devanado que se conecta a la carga se llama devanado secundario o devanado de salida. Si hay un tercer devanado, el transformador se llama devanado terciario. Y así sucesivamente. ¿Por qué son importantes los transformadores en la vida moderna? Bueno, el primer sistema de distribución de potencia se usó en Estados Unidos. Bueno, aquí habla un poco de historia, ¿no? De corriente directa de 110, 120 volts. Pero es muy costoso transportar corriente continua a estas elevadas cantidades, ¿no? Este fue inventado por Thomas Edison. Ya después vino Tesla a imponer lo que viene siendo la corriente alterna, que al final de cuentas, pues Thomas Edison, pues, por ahí le echó un ojito, ¿no? Y hubo unos pequeños problemas. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos viendo tipos y construcciones de transformadores, pero antes de aquí estábamos viendo por qué son importantes. Son importantes por lo siguiente, ¿sí? Porque en las líneas de distribución que, por ejemplo, proporciona CFE, estamos hablando de alrededor de 60, después a 20 kilovoltios y lo que te llega a tu casa son 110, 220, dependiendo de la conexión que tengas, si es monofásico, bifásico, trifásico. Pero de ahí necesitamos nosotros reducir la energía para no quemar tus aparatos, porque normalmente los aparatos funcionan en 220 o 120 voltios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza un transformador para disminuir la potencia eléctrica, ¿sí? La carga, en este caso la intensidad de corriente, puede ser la misma, pero lo único que va a disminuir es la potencia eléctrica, la cantidad de tensión, el voltaje. Y para ello se utilizan los transformadores, para únicamente disminuir la tensión. Otra pueden ser los que, por ejemplo, las cargas de teléfonos celulares, los cargadores, cómo funcionan. Dentro en el cuadrito que ustedes le llaman cuadrito o cargador, tienen un pequeño transformador que convierte de 110, 120 voltios o 220 a lo que viene siendo
20 a 12 volts o 5 volts en algunos casos, en el caso de los celulares a 5 volts, o en el caso de algunos celulares o otros aparatos 12 volts, pero en el caso de celulares las baterías te consumen 3.5, pero la salida es de 5 volts en el cargador. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un pequeño transformador donde te convierte de 110 volts de corriente alterna a 5 volts de corriente alterna. Esos 5 volts que te genera el último de corriente alterna los transforma a corriente continua utilizando rectificadores o puentes de Dios. Bueno, eso ya es un tema aparte. Entonces, esa es una de las aplicaciones y por qué es tan importante el uso de los transformadores, así también como la física de semiconductores. Muy bien. Ahora, tipos y construcción de transformadores. El propósito principal de un transformador es convertir la potencia alterna a un nivel de voltaje en potencia alterna de la misma frecuencia, pero con otro nivel de voltaje. Los transformadores también se utilizan para otros propósitos, por ejemplo, para muestreo de voltaje, muestra de corriente y acoplamiento de impedancia. Pero en este capítulo está dedicado principalmente al transformador de potencia. ¿Qué quiere decir? Ingresamos una cierta tensión por acá y obtenemos como resultado otra. Ahora, los transformadores de potencia se construyen de dos maneras. Un tipo de transformador se construye de una pieza de acero rectangular laminada con los devanados enrollados sobre los dos lados de rectángulo. Esta clase de construcción es conocido como transformador tipo núcleo, como el que nosotros tenemos en la parte de aquí. Tipo núcleo, ¿por qué? Porque tenemos en la parte de aquí lo que es un ¿qué? Aquí dice en la figura 2.2, dice, el consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Esta clase de construcción se conoce como transformador tipo acorazado y se ilustra en la figura 2-3, que es en la figura que tenemos en la parte de acá. Dice constitución de un transformador de tipo acorazado. Y el B dice típico transformador tipo acorazado, ¿no? Que este es en un dibujo, si se van dando cuenta, tienen diferentes placas o laminados. Y en la parte de acá, pues ya es una representación ya física. Tenemos lo que es la parte de entradas y las partes de salida. Son partes de salida y entrada. Se dan cuenta que tenemos un pequeño regulador o potenciómetro que regula el flujo de potencia en lo que es la salida. ¿Sí? Muy bien. Y si un transformador físico, el transformador físico, los devanados primario y secundario, están envueltos sobre el otro con un devanado de bajo voltaje en la parte interna, más cerca del núcleo, y el dispositivo cumple dos objetivos. Simplifica el problema de aislar el devanado de alta tensión desde el núcleo y produce un menor flujo disperso en el que se presentaría en caso de colocar los devanados separados del núcleo. A los transformadores de potencia se les llama de diferentes maneras, dependiendo su uso en los sistemas de potencia. Un transformador conectado a la salida de un generador y se usa para aumentar su voltaje a niveles de tensión, por ejemplo, más de 110 kilovoltios. A veces se le llama transformador de unidad al transformador que se encuentra al final de la línea de transmisión, que baja el voltaje de niveles de transmisión a niveles de distribución de 2.3 a 34.5 kilovoltios. Se le llama transformador de subestación. ¿Sí? Por último, al transformador de voltaje de distribución y lo disminuye hasta el voltaje final que se utiliza la potencia en la parte de residencial, se le llama transformación de o transformador de distribución. Todos estos tipos son esencialmente iguales. La única diferencia entre ellos es el uso que se les da. Uno es para elevar la potencia para las líneas de transmisión, otro simplemente los transforma para la subestación para obtener en este caso 2.3 a 2.34 voltios. En este caso de México algunas líneas tienen 24 kilovoltios y de ahí lo que te llegue ya en la casa pues utilizan transformadores con nombres de distribución. Todos con qué? Todos con sus bobinas primarias y sus bobinas secundarias. Además de los diferentes transformadores de potencia, hay dos transformadores para propósitos especiales que se utilizan con maquinaria eléctrica y sistemas de potencia. En algunos casos puede ser, por ejemplo, algunos soldadores o máquinas para soldar. El primero de ellos es un dispositivo diseñado de manera específica para hacer muestreos de alto voltaje y producir un bajo voltaje secundario directamente proporcional al primero. Este tipo de transformador se llama transformador de potencial. Un transformador de potencia también produce un voltaje secundario
directamente proporcional a su voltaje primario. La diferencia entre un transformador de potencia y un transformador de potencial y otro de potencia es que el transformador de potencia está diseñado para manejar solo corrientes muy pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener tensiones muy grandes, pero corrientes muy pequeñas. Y en el caso anterior, pues podemos tener corrientes muy elevadas, 800 amperes, 1000 amperes, pero con tensiones próximos a cero. ¿Qué quiere decir? Con un volt yo puedo poner un amperaje, puedo obtener un amperaje con un cable doble cero, por ejemplo, de 1000 volts, 1000 amperes, etc. Dice, los transformadores de uso especial se analizan más adelante en el capítulo. Bueno, aquí ya estamos hablando de lo que es el transformador ideal. Un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. La relación entre el voltaje de entrada y el de salida y entre la corriente de entrada y de la salida se describen en dos sencillas ecuaciones. Figura 2-4 que tenemos en la parte de aquí. Dice dibujo de un transformador ideal donde tenemos un devanado primario y un devanado secundario. Lo único que los conecta es el material ferromagnético y los flujos magnéticos que provocan por la parte del devanado primario hacia el devanado secundario. Así, de esta manera obteniendo un voltaje de diferente tensión, ya sea para elevar la tensión o para disminuir la tensión. Muy bien. Símbolos esquemáticos de un transformador. A veces el núcleo de hierro se muestra en el símbolo y a veces en este caso pues no. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte de aquí. Okay. Como en este ejemplo. Okay. O en la parte de acá. Aquí ya no tenemos el dibujo del núcleo. Okay. Pero sencillamente esto es una representación esquemática de lo que es o el símbolo como se representan los transformadores. Ahora, la figura muestra un transformador con NP, número de vueltas de alambre, en su lado primario. Como hemos visto hasta ahorita, N te va a representar el número de qué, el número de vueltas. La I te va a representar número de qué o la cantidad de tensión dependiente de qué, dependiente del tiempo. V es la que es el voltaje de que el voltaje de entrada en este caso, porque estamos hablando de que de P, que es P primario, y S es por la parte secundaria. Todos dependientes del tiempo. Muy bien. La relación entre voltaje, bueno, aquí estamos de manera primera, y NS de vueltas del alambre de su lado secundario. La relación entre voltaje VP de T aplicado al lado primario del transformador y el voltaje VS de T producido en el lado secundario es de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Que A dice que A se define como la relación de transformación del transformador. Entonces voy a tener que la relación de transformación va a ser igual al número de vueltas por parte del bobinado del devanado primario entre el número de vueltas del devanado secundario. ¿A qué no estamos haciendo el número de vueltas? No estamos al número de vueltas a estas partes de aquí. Esta es una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Esas son las vueltas de un devanado. Y cada uno de ellos pues tiene su cierta área superficial que provoca o que produce campos magnéticos. Sumado a ello pues es el flujo que va a correr a través del hierro, dependiendo de la permeabilidad de los materiales, entre otros, ya sean duros o blandos. Muy bien. Ahora, la relación de corriente I de T que fluye del lado primario del transformador y la corriente IS de T que sale del lado secundario del transformador es la siguiente. Se dice que el número de vueltas por el número de corriente va a ser igual al número de vueltas por parte del secundario por el número o por la cantidad de corriente por parte del secundario de quién correspondiente o dependiente del tiempo. Se dice que ambos van a ser iguales. Ahora, está diciendo en la parte de aquí que, por ejemplo, ¿qué es A? Recuerden que A es NP sobre NQ, NP sobre NS. Si yo paso esta parte de aquí que está multiplicando, lo paso dividiendo en la parte de acá, pues yo voy a tener NP sobre NS, tal cual lo estoy teniendo en la parte de aquí. Ok, entonces esta parte de aquí pues ya podría sustituirlo. Ahora, NS, o bien, NP entre NS, que me quedaría en la parte de aquí,
pues ya lo sustituyo por A. Y esa A está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y en este caso está I de T de DS, está que multiplicando lo pasamos dividiendo, ya nos quedaría como I P de T entre I de S de T va a ser igual a 1 entre A. En términos de cantidades fasoriales, estas ecuaciones son de las siguientes: que el voltaje de entrada en la parte del primario entre el voltaje de salida, que es el voltaje secundario, va a ser igual a que a la transformación. En este caso lo estamos llamando como relación de transformación por parte del transformador. Muy bien. Y de igual manera aplicaría para lo que es la corriente. Nótese que el ángulo de la fase VP es primero que el ángulo de VS, y el ángulo fasorial de IDP es el mismo del ángulo fasorial IDS. La relación de vueltas del transformador ideal afecta las magnitudes de voltajes de corrientes, pero no sus ángulos. Las ecuaciones 2-1, 2-5 describen las relaciones entre las magnitudes y los ángulos de los voltajes y corrientes de los lados primarios y secundarios del transformador, pero dejan una pregunta sin respuesta, puesto que el voltaje del circuito primario es positivo en un lado específico de la bobina. En este caso, ¿cuál sería la pregunta? Pues, ¿cuál sería la polaridad de voltaje del circuito del secundario? Bueno, en un transformador real sería posible saber la polaridad secundaria solo si se abriera y se examinaran los devanados. Para evitar esto, los transformadores utilizan la convención de puntos, los puntos que aparecen en un extremo de cada devanado en la figura 2-4. Vamos a ver la figura 2-4, que es en esta parte de acá. Ahí están los pequeños puntos. Muestran la polaridad del voltaje y la corriente del lado secundario del transformador. La relación es la siguiente. 1. Si el voltaje primario es positivo, el expuesto en el extremo del devanado marcado como un punto con respecto al extremo que no tiene marca, entonces el voltaje secundario también es positivo en el extremo marcado con un punto, tal cual lo estamos viendo en la parte de donde, en este esquemático, o bien en la parte de aquí. ¿Qué quiere decir? Que si la parte de aquí es positiva, pues acá sería que también positiva, o sea, no se van a invertir las polaridades. Ahora, 2. Si la corriente primaria del transformador influye hacia adentro, en el extremo marcado con punto del devanado primario, la corriente secundaria fluirá hacia afuera del extremo marcado con el punto del devanado secundario, tal cual lo estamos viendo en la parte de donde, en la parte de acá, nuevamente. Muy bien. Entonces, el significado físico de la convención de puntos y la razón por las cuales las polaridades funcionan de esta manera se explicaría en la sección 2.4. Retratos por transformadores reales. Entonces, aquí ya entraríamos a lo que es potencia del transformador ideal.